Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana típica de estas del preverano, porque el verano pues empieza ya, y con muy poca información económica relevante, salvo en esta semana la decisión de muchos bancos centrales. Creo que fueron 8 los bancos centrales que tuvieron reuniones de política monetaria y lo vamos a comentar. Sin embargo, lo que dominó el escenario fue la guerra entre Israel e Irán y las posibles consecuencias de la misma y si Estados Unidos se va a mantener fuera del conflicto, por lo menos no intervendrá en forma directa, o si lo hará. Esa es una gran incertidumbre, como el mismo presidente Trump lo dijo. No sé si voy a atacar o no voy a atacar. O sea que al final no sabe nada, pero dio una pausa que tampoco sabemos si la va a cumplir, de 2 semanas para darle oportunidad a Irán a que se siente a negociar o a que alguien actúe en ese respecto o que Israel finalmente termine con lo que empezó. En fin, no sabemos. La verdad es que es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos, y lo que reina es la incertidumbre. Pues obviamente en este panorama los mercados no tuvieron un buen desarrollo. El Nikkei tuvo una pequeña alza de 1,5%, pero va a 0,3 negativo en el año. El Shanghai Composite trae una pérdida de 0,45 y menos 2,2 en el año. El Eurostock, una mala semana, pierde 1,5, pero va ganando en el año el 5,73. El Dow pierde el 1,47, el S&P 1,12, el Nasdaq 0,79. Al final los índices americanos apenas si se levantan arribita del 1% en los rendimientos anuales, y el índice de Asia-Pacífico también tuvo una contracción de 0,7, pero se muestra bastante bien con un rendimiento del 8,33. La Bolsa Mexicana de Valores sí adelantó un poquito, 0,93, y trae un acumulado, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un movimiento negativo de 0,79 y trae un rendimiento del 13,17. O sea que ha perdido como 2 puntos de la semana pasada esta. Y luego tenemos el MSCI de Asia Pacífico, que a pesar de que pierde 0,7, gana en el año el 8,33. El peso contra el dólar se depreció, el peso se fue a niveles el dólar de 19,13, cuando la semana pasada estábamos sobre 18,96, y el euro contra el dólar se mantuvo en el mismo precio, 1,15 euros por dólar. O sea que la semana podemos decir que no fue buena. El petróleo sí tuvo un incremento importante, cierra en $74 con 88 centavos el barril. Pero bueno, como dije, lo más importante fue la agenda en lo geopolítico, donde toda la atención estuvo puesta entre el conflicto de Irán y Israel, pero yo quisiera que nos comentara sus efectos en los mercados el licenciado Gordillo, los peligros que hay, si esto se sigue incrementando, en fin, cuánto nos preocupa esto, porque pudiera incrementar el precio del petróleo, lo cual sería una mala noticia, pues prácticamente para todo el planeta. Pero adelante, Jorge, ¿qué comentas sobre el conflicto geopolítico? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, siguiendo un poco la cronología, el viernes empezó el bombardeo de Israel sobre Irán. Los mercados reaccionaron negativamente, de manera importante. El tipo de cambio lo vimos rebotar muy fuerte, igual que algunos otros activos con riesgo. Después, el fin de semana,
a inicio de la semana nos vimos un poco más tranquilos al ver que este conflicto tenía una contención. Los mercados financieros son muy fríos, aunque a todos nos impacta ver el bombardeo, ver muertes, ver algo, guerra en general, y nos hace ponernos de lado muy, muy preocupante. Al mercado financiero lo que le interesa es cuál puede ser la implicación económica hacia adelante. Y entonces, en la medida que su percepción esté contenida, el efecto es lo más temporal, es negativo rápido y luego toman, pasan la página a otro lado. Así parecía ser al principio de la semana, sin embargo, hemos visto que los bombardeos se han extendido toda la semana y notamos en el discurso de Estados Unidos, el presidente Trump dijo, estoy valorando meterme directamente a la guerra, como lo comentaste, se reunió 2 veces en la Casa Blanca discutiendo el tema, amenazó con Irán, dijo, la gente que vive en Teherán debería de salirse inmediatamente. Esas amenazas provocaron que el escenario malo que teníamos todos contemplado, bueno, se moviera la brújula en esa dirección y entonces el mercado volvió a ponerse del lado negativo. Todavía no estamos en el lado de pánico, todavía estamos en el lado de amenazas. Estados Unidos está contemplando, todo el mundo está jugando sus cartas a ver quién cede primero. Israel tratando de hacer que Irán se rinda rápido, pero tiene limitado su armamento, en algún momento se puede acabar su situación. Irán aguantar lo que pueda la presión tanto de Israel como de Estados Unidos y Estados Unidos amenazar con que ceda en negociación de un desarme nuclear Irán rápido para tratar de resolver este conflicto. Todo el mundo está en una situación de no ceder y esto puede cambiar en las próximas semanas y nos hace por lo menos plantear el escenario económico negativo. ¿Qué puede pasar? Como bien dices, el efecto principal es en los precios, sobre todo en los commodities. Y en este caso, como es Irán y es un participante importante en el petróleo, el precio del petróleo. Si empezamos a ver que Irán empieza a frenar flujos de buques que van del Medio Oriente a Europa, si vemos que empieza a contener cierta producción o afectarse, podemos ver al precio del petróleo otra vez cotizando arriba de los 80, arriba de los 90, situación que no veíamos en mucho tiempo. Y entonces toda esta preocupación que hemos hablado en semanas anteriores sobre que estamos conteniendo a medias la inflación o que nos está costando trabajo a los países mandar la inflación a las metas de los bancos centrales, se puede complicar y puede generar otro escenario diferente o alterno en cuestión de expectativas de tasas de interés o en cuestión de perspectiva económica. Tengo la impresión, corrígeme, de que Israel empezó con esta operación de ataque, pero en forma bastante quirúrgica, ¿no? Con objetivos bastante precisos. La respuesta de Irán no fue de esa manera. Sin embargo, yo creo que el peligro es que esto se extienda y ya no nada más sea una operación quirúrgica, sino sea mucho más generalizada sobre, bueno, pues sobre todo, ¿no? Porque pues ahí sí que está muy difícil hacer las cosas, pero a mí sí me preocupa cómo se está escalando el tema y desafortunadamente lo que ha hecho el presidente Trump pues no ha ayudado a que las partes puedan llegar a una paz por lo menos momentánea, ¿no? Ha dicho que les va a dar 2 semanas, pero también los iraníes contestan que no piensan sentarse a negociar mientras sigan sintiendo los bombardeos de Israel, ¿no? Entonces, como bien dices, pues nadie quiere ceder nada, ¿no? Entonces la cuestión está bastante complicada. En tu óptica, yo creo que las apuestas son 50-50, no es un volado si va a intervenir Estados Unidos o no en ese problema. Pareciera como que le está dando chance Trump a Israel a que termine con lo que empezó, sin saber exactamente cuál sea el objetivo final de Israel, o si simplemente está dando 2 semanas para tratar de, mediante negociaciones, lograr que Irán acepte el poderse asentar a negociar su programa nuclear. Sí, o sea, es muy claro que lo que no nos gusta a Occidente es el armamento, cómo se está armando Irán nuclearmente hablando.
quieren contenerlo. Se ha discutido ya por muchos años cómo lograr un acuerdo para que desarmen. Se les ha amenazado, se les ha sancionado económicamente hablando. Hay mil otros tipos de soluciones a la guerra. Israel tomó la decisión de bombardear y ahí viene la crítica de este lado. Eso no nos gusta ver, que se desate una guerra, que se rompa el diálogo. Esa es la crítica de un lado y del otro. El problema aquí es que llega en un momento de incertidumbre económica, incertidumbre política, le suma a la preocupación. Normalmente este tipo de eventos terminan controlándose, terminan cerrándose en un acuerdo. Ojalá que sea ese el caso, es lo que el mercado quisiera ver, pero sí hay que contemplar escenarios de que se pueda complicar las cosas, como sucedió en el caso de Ucrania y Rusia, que De donde se acuerdo. alargó un poco más la consecuencia, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo esto. También fue noticia en la semana la decisión que tomaron los principales bancos centrales, ¿no? La Fed decidió mantener las tasas sin cambio, Japón hizo lo propio también, no mantuvo sin cambio su tasa en el 0,5%, el Banco de Inglaterra la mantuvo sin cambio en 4,25 y luego vinieron otra serie de bancos centrales. A México le toca la semana entrante, pensamos que Banco de México sí va a tratar de bajar 50 puntos base adicionales para llevar la tasa del 8,5 al 8%. Pero ya que tocó México y que nos queda muy poco tiempo, ¿cómo ves la última información económica que estamos recibiendo? Claro, son datos todavía no oficiales, son datos adelantados, pero parece ser que la economía mexicana está bastante estancada. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la economía muestra una tendencia de desaceleración importante. Se salvó de una dato negativo en el primer trimestre, pero lo salvó el sector primario. No creemos que se vaya a salvar en el segundo trimestre. Las condiciones siguen deteriorándose. Todavía no hemos tocado fondo y posiblemente esto se alarga hacia el tercer trimestre. Entonces va a ser un trimestre negativo, un trimestre todavía situación complicada para la economía mexicana. Así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Muchísimas gracias, Jorge, pero sobre todo, gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.